Los dos mayores profetas vendrán cuando Jerusalén sea entregado a los gentiles durante este tiempo. Estos dos hombres con vestiduras blancas profetizarán durante 3 años y medio. Esparcirán el caos absoluto con su ministerio impulsado por milagros. Verás, el mundo entero odiará profundamente a estos dos, pero el libro de Apocalipsis nunca revela quiénes son. Ahora bien, lo que es muy interesante es que solo hay 2 personas que realmente fueron llevadas al cielo. Una de estas personas es Elías, quien ascendió en un carro de fuego. Su ministerio fue reprender a un rey y a su falso dios. Ahora lo siguiente a notar es, Elías no fue el primero en ser llevado al cielo. La primera persona que fue llevada al cielo fue en realidad Enoc. Ahora veamos, Enoc caminó con Dios y luego ya no estaba porque Dios lo llevó. Otra cosa muy interesante en la historia real de Enoc, oímos de esta misión donde él tiene que entregar este mensaje a los ángeles caídos. Era un mensaje de Dios, básicamente diciéndoles que iban al infierno. Así es, tanto Enoc como Elías tuvieron ministerios donde literalmente se enfrentaron al diablo, pero fueron interrumpidos después de que Dios los llevara al cielo. Y me pregunto si volverán como los 2 testigos del Apocalipsis. Otra de las teorías también muy importante es que podría ser Moisés, ya que este fue el gran líder del Antiguo Testamento, el libertador del pueblo de Israel de Egipto. Y además recordemos una historia muy interesante: el arcángel Miguel y Satanás mismo pelearon por su cuerpo. En esta batalla ganó Miguel y se llevó el cuerpo y nadie supo dónde quedó jamás. Otro dato interesante es cuando fue la transfiguración, en aquel monte donde solamente estaban 3 de los discípulos de Jesús. Y cuando fue esta transfiguración, ellos vieron a Elías y a Moisés. Una pista muy interesante. ¿Quién será? No lo sabemos. La batalla del Armagedón es un enfrentamiento legendario que ha cautivado la imaginación durante siglos. Todo comienza con profecías y señales que apuntan hacia el fin de los tiempos. En medio de un mundo en caos y agitación, las naciones se alinean y los ejércitos se reúnen en la llanura de Megiddo, conocida como Armagedón. Este lugar icónico se convierte en el escenario de una batalla de proporciones cósmicas, donde el bien y el mal chocarán en una lucha definitiva. En un lado del conflicto se encuentran las fuerzas de la oscuridad, lideradas por el Anticristo, un ser seductor que engaña a las naciones con promesas de poder y dominio. Con él marchan legiones de seguidores cegados por la mentira y la falsedad. Pero en el otro lado, resplandeciendo con la luz de la verdad y la justicia, están los ejércitos celestiales liderados por el propio Cristo. El cielo retumba con el clamor de las trompetas mientras las huestes angelicales se preparan para la batalla final. Imagina el despliegue de poder divino mientras ángeles guerreros, montados en corceles de fuegos, avanzan hacia el campo de batalla. Las estrellas caen del cielo, la tierra tiembla y el sol se oscurece, anunciando el día del juicio final. En medio del caos y la destrucción, la batalla alcanza su clímax cuando Cristo, montado en un caballo blanco y vestido con vestiduras de justicia, emerge como el conquistador supremo. Con una sola palabra, derrota al enemigo y establece su reinado eterno de paz y justicia. El Verbo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. La batalla del Armagedón es mucho más que un enfrentamiento físico. Es el choque final entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Es el momento en que se cumple la promesa de Dios de restaurar toda la creación y establecer su reino para siempre. Una historia que nos recuerda que, al final, la luz siempre prevalecerá sobre las tinieblas. Hagamos un viaje a la antigua Jerusalén, donde la historia de Ezequías cobra vida con un giro inesperado. Imagina las majestuosas murallas de la ciudad, los mercados bulliciosos y el palacio del rey, donde nuestro protagonista Ezequías enfrenta su destino con valor y fe. Ezequías, un rey justo y devoto, recibe una noticia devastadora. Está enfermo y no sobrevivirá. Pero espera, antes de que la sombra de la muerte lo envuelva por completo, Dios envía al profeta Isaías con un mensaje extraordinario. Ve y dile a Ezequías que prepare su casa, porque morirá, declara Isaías solemnemente. Imagina la angustia de Ezequías al recibir esta noticia.
Pero en lugar de resignarse, Ezequías se vuelve hacia Dios en oración, implorando misericordia y recordando sus acciones justas y su corazón fiel. Y entonces, en un giro que desafía toda lógica y expectativa, Dios escucha la oración de Ezequías y le otorga un milagro: 15 años más de vida. Imagina la alegría y gratitud que llenaron el corazón de Ezequías, y además de esto, a toda Jerusalén al escuchar esta noticia. La ciudad entera resonó con cánticos de alabanza y celebración. A través de la oración sincera y la confianza en su providencia, Ezequías experimentó un milagro que cambió el curso de su vida y el destino de su reino. ¿Crees en el poder de la oración? En las colinas de Judea, un joven pastor llamado David estaba pastoreando sus ovejas con destreza y valentía, pero lo que David no sabía es que estaba destinado a convertirse en uno de los más grandes reyes de Israel y a liderar a un grupo de guerreros intrépidos conocidos como los valientes de David. David, un joven humilde y apacible, fue ungido por el profeta Samuel como futuro rey de Israel en medio de su jornada como pastor de ovejas. Pero antes de tomar el trono, David se encontró en una situación que cambiaría su destino para siempre. Un gigante llamado Goliat amenazaba a Israel y desafiaba al ejército del rey Saúl. Con valentía y confianza en Dios, David se enfrentó a Goliat con solo una honda y 5 piedras lisas. Con un solo lanzamiento certero derribó al gigante y aseguró la victoria para Israel. Este acto de valentía catapultó a David a ser reconocido en todo Israel como un héroe nacional. Después de este acontecimiento, David se convirtió en un fugitivo, perseguido por el celoso rey Saúl, quien veía en él una amenaza para su reinado. Durante este tiempo de exilio, David reunió a un grupo de hombres valientes y además leales que se unieron a él en la cueva de Adulam. Estos hombres descontentos y endeudados encontraron en David un líder valiente y justo. Juntos formaron un formidable ejército que desafió a los enemigos de Israel y protegió a los débiles y oprimidos. Eran conocidos como los valientes de David, guerreros audaces que enfrentaban peligros imposibles con coraje y determinación. Entre los valientes de David se destacaban hombres como José Basebet, quien mató a 8 hombres con su lanza en una sola batalla; Abisaí, que era el sobrino de David, o tal vez han escuchado de Eleazar, que luchó valientemente junto a David en una batalla contra los filisteos hasta que su mano se quedó pegada a su espada. Estos hombres eran como una hermandad, unidos por el propósito de servir a su rey y a su Dios. En la historia de los valientes de David vemos el coraje, la lealtad y el sacrificio a través de sus hazañas, demostrando que incluso los más humildes pueden alcanzar la grandeza cuando confían en Dios y se mantienen fieles a sus principios. Y así, David, el pastor de ovejas convertido en rey, y sus valientes guerreros dejaron un legado de heroísmo que duraría por generaciones. En los tiempos antiguos, mucho antes de que la historia humana se escribiera, se libró una batalla en los cielos que cambiaría el curso de la eternidad, un conflicto celestial entre la luz y la oscuridad, entre los leales y los rebeldes. En el reino celestial, un ser resplandeciente llamado Lucifer, lleno de belleza y sabiduría, se alzó en desafío contra la autoridad divina, buscó su propia gloria y poder, convirtiéndose en el adversario, el acusador, conocido como Satanás. Junto a él, un tercio de los ángeles del cielo se unieron a su rebelión. La gran batalla estalló en los cielos, arcángeles lucharon contra ángeles, la luz contra la oscuridad. En el epicentro de esta confrontación estaba el arcángel Miguel, un guerrero celestial, liderando las huestes leales a la causa divina. La lucha era feroz, con rayos de luz y oscuridad entrelazándose en un tumulto celestial. Finalmente la rebelión fue derrotada. El arcángel Miguel, con la fuerza de Dios, la verdad y la justicia, prevaleció. Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo y siendo arrojados a la tierra. Esta guerra celestial dejó cicatrices en el tejido del universo, y el tercio caído de los ángeles se convirtieron en los demonios que acechan en las sombras y que engañaron tanto tiempo a la humanidad. Así la gran batalla de los cielos, narrada en el libro de Apocalipsis, se convirtió en un episodio legendario, una epopeya cósmica de lealtad, rebelión y el triunfo de la luz sobre la oscuridad, un recordatorio de que incluso en los reinos celestiales las elecciones tienen consecuencias y la verdad prevalece sobre el engaño. Hay un tipo muy extraño de ángeles llamados los Ofanim, que Ezequiel describe como estas ruedas dentro de ruedas.
casi como un vehículo, excepto que esta cosa está viva. La Biblia los describe como cubiertos con estos ojos inquietantes, lo cual es un misterio, porque aunque los Ofanim no están vivos, Ezequiel realmente los hace parecer algún tipo de objeto volador no identificado. Ahora bien, Gabriel es un arcángel, y él tiene esta apariencia humana, y créanlo o no, la Biblia nunca menciona que tenga alas. Lo que también es muy interesante es que la Biblia en realidad no dice que Gabriel es un arcángel. Todo esto lo podemos entender de un conocimiento generalizado que viene en la angelología. Pero, ¿qué pasa con los Nefilim? En Génesis capítulo 6 versículo 4 dice que había Nefilim en la tierra en aquellos días. Esto es una cruza de un ángel con las mujeres humanas. Entonces, ¿cómo lucían? Existe un antiguo libro llamado El Libro de los Gigantes. Es la historia que habla de estos ángeles caídos que descienden a la tierra. Traen tanto conocimiento absoluto y asimismo el caos. Pero lo que realmente me sorprende es lo que dice en esta parte. Literalmente dice que estos ángeles tomaron 200 bestias del campo de cada animal, de cada ave, para la mestización. La mestización es una forma de cruzamiento, y en este caso es como genética. Es la forma más alta de la ciencia, y según este libro, estos ángeles habrían estado mezclando diferentes animales para crear algo nuevo. Ahora bien, la pregunta es esta: ¿qué es lo que realmente quería crear un ángel caído? Yo sé que los videojuegos son un pasatiempo para muchos cristianos, pero escucho a mucha gente decir que deberían eliminarlos de sus vidas, porque arruinan su productividad, les dan una falsa sensación de logro y porque las cosas que logran en el juego no afectan la vida real. Y esto puede verse como una pérdida de tiempo. Sin embargo, los videojuegos, como todas las cosas, pueden ser buenos siempre y cuando se jueguen con moderación y no se conviertan en un ídolo en la vida de uno. Así que todo eso para decir, si eres cristiano y tienes curiosidad sobre cómo deberías jugar videojuegos, te animaría a considerar estos 4 puntos. Vamos a ver primero este punto. Los videojuegos pueden consumir tu vida. Éxodo capítulo 20, versículo 1, 2 y 3. Y Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. En este pasaje, Dios estaba dando los 10 mandamientos a Moisés. Y el primer mandamiento que se menciona es el mandamiento de no poner ningún otro Dios delante del verdadero Dios, que es el responsable de liberar a Israel de Egipto. Así que para aquellos de ustedes que aman jugar videojuegos, los desafiaría y les preguntaría si un juego en particular está convirtiéndose en un tipo de Dios en su vida. Y una forma de averiguarlo es mirar cuánto tiempo le das a tu juego. ¿Cuántas horas pasas a la semana? ¿Cuánto dinero has gastado? ¿Cuánta atención le das durante el día? ¿Y cuánto dependes de él para descansar? Ahora bien, respondiendo todas estas preguntas, pon una balanza. Y claro, no estoy diciendo que el tiempo y tu dinero lo tengas que invertir en otra cosa, ya que tú tienes libertad de gastar tu dinero y tu tiempo, como tú quieras. Pero los videojuegos pueden convertirse en una adicción en la vida de un cristiano, si no se tiene cuidado. Y aunque estos juegos fueron diseñados para ser divertidos y entretenidos, pueden ahogar a las personas con placer, hacer que escapen y olviden sus responsabilidades, y esto puede causar que se pierdan incontables horas. Así que todo eso para decir para los creyentes que tienen el deseo de amar a Dios y obedecerlo. No dejen que los videojuegos tengan una parte más grande de su vida de lo que la dan a Dios. Y así te desafío a reflexionar sobre tu vida y luego responder estas preguntas. ¿Quién gobierna tu vida y a quién te entregas más? Porque si la respuesta a estas preguntas no son el Dios de la Biblia, actualmente hay un ídolo que se sienta en el trono de tu corazón. Ahora veamos el punto número 2. Los videojuegos pueden llevarte a pecar. Claro. Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia concupiscencia. Luego la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado.
y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En este pasaje, Santiago nos dice que una persona es tentada cuando es llevada por sus malos deseos y luego es seducida. Y lo interesante aquí es que la palabra seducida significa atrapar con un cebo, así como un pescado. Así que nota la imagen que usa Santiago y dice que las personas son como peces y debido a sus malos deseos abandonarán su lugar seguro, serán atraídos por un cebo que parece atractivo y morderán el anzuelo del pecado y cosecharán las consecuencias de sus acciones. Por lo tanto, los videojuegos, muchos de ellos, en un esfuerzo por ser entretenidos, tendrán temas sugestivos que pueden llevar a las personas al pecado, y algunos de ellos pueden ser increíblemente sexuales, violentos o demoníacos. Y aunque el juego en sí mismo puede no ser un pecado, ciertos juegos pueden actuar como un gatillo o un trampolín para ciertos pecados. Observa cómo en el pasaje las personas primero son tentadas cuando son llevadas por sus malos deseos y luego es seducida y enganchada. Y el peligro que veo es este. La carne de una persona puede decir, quiero jugar este juego, y lo jugará. Y luego dirá, quiero jugar más tiempo, y jugará más tiempo. Y como su cuerpo está tan acostumbrado a obtener lo que desea, pronto puede querer pecar. Y tu carne dirá, bien, ahora quiero mirar esto o hacer aquello. Y el placer de este pecado parecerá atractivo como cebo, y morderás. Y claro está, resultaría en algo terrible. Su cercanía con Dios morirá, o su alegría y su paz carecerá y bajará. Así que todo eso para decir que si un juego en particular te ha hecho pecar o te ha hecho sentir tentado, te recomendaría que dejes de jugar ese juego por el bien de tu relación con Dios y tu bienestar espiritual y además mental. Ahora veamos el punto número 3 que les traigo en este video. ¿Los videojuegos pueden ser una bendición? Santiago capítulo 1 versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. En este pasaje Santiago explica que todas las buenas dádivas vienen de Dios, el Padre. Así que cuando se trata de los videojuegos, debo decir que si un videojuego no es un ídolo en la vida de alguien y no lo está llevando al pecado y puede brindarle a una persona alegría y cierto nivel de paz, entonces podría ser una bendición tal vez, y debe ser recibido con gratitud y acción de gracias. Si lo piensas, los videojuegos son simplemente piezas de arte que podemos apreciar, y muchos de ellos tienen morales reconfortantes, historias geniales, personajes divertidos o simplemente son entretenidos, tal como una película, tal como una obra de arte, tal como un buen canto a Dios. Y para las personas que trabajan duro durante el día, los videojuegos pueden ser un respiro de aire fresco y una fuente de alegría para ellos. Claro está, no poniéndola siempre en primer lugar, ya que para reconfortar tu alma yo te recomendaría leer tu Biblia. O si estos juegos se juegan con la comunidad, pueden ser una forma de tener comunión con otros creyentes incluso, tal como las redes sociales. He escuchado a muchos cristianos decir que la gente necesita dejar de jugar porque es una pérdida de tiempo. Y a esas personas les diría que está mal imponer sus propias expectativas a los demás, porque ninguna parte de la Biblia dice explícitamente que los videojuegos deben evitarse. Los creyentes tienen libertad en lo que hacen por diversión. Así que nuevamente, siempre y cuando los juegos no lleven al pecado o a la esclavitud, entonces pueden ser jugados y disfrutados, sin quitarle el lugar a Dios. Y claro está, sin quitar los enfoques verdaderos, tal como la lectura y la oración, que debe de ser primero, antes que ir a un videojuego para poder relajarte. No olvides suscribirte, dejar tu like, compartir el video, ya que con esto me ayudarías mucho a seguir subiendo más videos como estos y asimismo seguir adelante con este proyecto que es La Biblia lo dijo primero, llevando la Biblia hacia los lugares donde no podemos llegar físicamente. Así es que sin más que decir, continuamos con este video.
Punto número 4 y final. ¿Los videojuegos pueden ser un sacrificio que le puedes dar a Dios? Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En este pasaje, el apóstol Pablo explica a la iglesia de Corinto que si dan poco, recibirán poco a cambio. Pero si dan mucho, entonces recibirán mucho como resultado. Y luego les dice que si alguien va a dar, entonces no deben dar de mala gana, o porque tienen que hacerlo, sino dar con un corazón alegre. Así que cuando se trata de jugar videojuegos, vamos a hablar en lo personal. Yo solía jugar mucho. Cualquier videojuego en el cual pudiera elegir un equipo y hacerlo avanzar, eso me encantaba. Pero hace aproximadamente, digamos, 10 años alrededor, dejé de jugar videojuegos para poder concentrarme más en las cosas que agradan a Dios y asimismo también poder servirle de una mejor manera. Y aunque solo jugaba videojuegos unas pocas horas a la semana, pensé que era un sacrificio necesario que debía hacer si quería dar todo de mí para que Dios viera que realmente quería hacer algo. Entonces, si tú eres un cristiano y te preguntas, ¿cómo deberías jugar videojuegos? Por favor, considera estos 4 puntos que te acabo de dar. Los videojuegos pueden consumir tu vida, pueden llevarte al pecado, pueden ser bendición o descanso, y si así lo crees, puedes sacrificarlo para servir mejor a Dios. Para cerrar este video, si eres un cristiano que elige jugar videojuegos, espero que los veas como ese descanso o esa bendición, y que si tú sabes que te están impidiendo hacer cosas que agradan a Dios, simplemente déjalos, sacrifícalos y sirve de una mejor manera a Dios. Debes de seguir pidiendo a Dios que te guíe en cuanto a qué juegos deberías jugar incluso, para que no te lleven al pecado o se conviertan en un ídolo para ti. Eso es algo que muchas veces nosotros olvidamos. ¿Le estás pidiendo realmente el consejo a Dios de si es bueno o es malo? Bueno, deberías de ponerte a pensar en esto. Y si no juegas videojuegos, o decides dejar de hacerlo, espero que encuentres otro pasatiempo que te brinde la alegría y el descanso que es muy necesario en tu vida. Ve a Dios, lee su palabra, ora, comparte su evangelio, ya que eso sería una gran bendición y un gran descanso para tu vida. Sea lo que decidas hacer, por favor recuerda siempre, Jesús te ama y quiere lo mejor para tu vida. Hace poco estábamos viendo acerca de un tema que es en torno a los videojuegos, y hubo algunas preguntas y asimismo ya teníamos planeado hacer este video, que es acerca de si los cristianos deberían de ver anime. Este es un tema muy frecuente y ha habido muchas preguntas en el canal que queremos responderlas a lo largo de este video. ¿Deberían evitarse o los creyentes tienen la libertad para verlos? Y si tienen la libertad para hacerlo, ¿hay pautas que debes de tener en cuenta? Bueno, esa es una pregunta que vamos a ver. Así que para que los cristianos que están tratando de encontrar respuestas con respecto a si ver o no ver anime, tengo 3 pensamientos o más bien 3 puntos para que los escuches y los reflexiones y así podamos entender un poco más acerca de si los cristianos deberían de ver anime o no lo deberían de ver. El primer punto que tenemos, algunos animes pueden desencadenar el pecado. En Primera de Juan capítulo 2 versículo 16, Juan habla sobre el mundo y aclara que cuando habla del mundo no se refiere al mundo físico con la tierra, el mar y todo lo que en ella habita. El mundo al que se refiere es una forma de vida impía y consta de 3 cosas que vamos a ver: la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y el orgullo de la vida. Cuando se trata de ver anime, ten en cuenta que los estudios detrás de la animación quieren que veas sus programas y a veces, para lograr que lo hagas, incluirán temas explícitos que pueden llevarte a un lugar de lujuria y orgullo. Si algún anime actúa como un desencadenante para ti y hace que tu mente quiera pecar, te recomendaría que mejor te alejes de él. También debo señalar que, aunque ciertos animes pueden carecer de temas sugestivos,
aún pueden convertirse en pecado si se convierten en un ídolo para tu vida. ¿Y cómo es esto? Bueno, se convierten en ídolos cuando consumen la vida de uno y hacen que las personas les den más tiempo, honor y atención de lo que le dan a Dios. Tienes que tener en cuenta y poner en una balanza si este anime te está quitando todo esto y le está quitando ese lugar a Dios. Es mejor que te alejes de él. El segundo punto que traemos: algunos animes pueden estar bien para otros, pero no para ti. En 1 Corintios capítulo 8, versículos del 8 al 9, Pablo advierte sobre ser cuidadosos para que tu libertad no haga que otros con la conciencia débil tropiecen. En este pasaje había un conflicto entre dos bandos que estaba ocurriendo en la iglesia y tenía que ver con la comida ofrecida a los ídolos. De vuelta en Corinto, había otros templos que adoraban a otros dioses y se ofrecía comida a ellos. Y algunos cristianos decían que estaba bien comer esa comida, mientras que otros decían que no lo era. Los cristianos que pensaban que estaba bien decían: sí, esta comida se ofrece a dioses falsos, pero solo hay un Dios. Esos ídolos no significan nada, así que puedo comer esta comida porque realmente se está ofreciendo a la nada. Mientras que el otro lado decía: estos alimentos todavía se ofrecen a los ídolos, así que comerlos sería apoyar a esos dioses falsos. Y estas eran las dos posturas que estaban entre la gente. Si lo vemos de una manera madura, realmente entenderemos el contexto de la historia. Y solamente te pregunto, ¿tú qué harías? Pero Pablo responde a este problema en 1 Corintios capítulo 8 del 10 al 13. Porque si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿no serán alentados a violar su conciencia al comer alimentos que han sido ofrecidos a un ídolo? Así que, por causa de tu conocimiento superior, un creyente débil por quien Cristo murió será destruido. Y cuando pecas contra otros creyentes al animarlos a hacer algo que creen que está mal, estás pecando contra Cristo. Entonces, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca volveré a comer carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Entonces Pablo concluye este conflicto diciendo a los cristianos: sí, ciertos creyentes pueden tener la libertad de comer carne ofrecida a los ídolos, porque saben que solo hay un Dios, pero puede haber otros que en su mente creen que está mal. Entonces, si esos creyentes piensan que está mal y ven a los cristianos comiendo carne, serán alentados a hacer esas cosas incorrectas debido a la libertad de esos cristianos, que son un poco más maduros, pero que los están guiando por un mal camino. Podemos aplicar el mismo concepto para el anime. En una ocasión, un amigo que era fuera de la iglesia me recomendó ver cierto anime, y yo accedí a verlo. Y ciertamente no pasé del primer capítulo porque me di cuenta que la historia y los personajes eran un poco reveladores para mi gusto, y realmente no me estaba trayendo nada de provecho, y ciertamente yo entendí que no era bueno que lo viera. Después que mi amigo preguntó qué pensaba, le dije que no podía verlo, y la razón era porque había imágenes, había personajes muy provocativas que realmente yo no quería ver ni disfrutaba ver en ese anime. ¿Tenía mi amigo la libertad de ver ese anime? Es mi pregunta. Bueno, yo diría que sí. Y sé que su relación con Dios, pues ciertamente era carente en ese momento. Pero sabía que si yo lo veía, a mí me perjudicaría y debilitaría mi relación con Dios. Y no era correcto que yo sabiéndolo, lo hiciera. Entonces, cuando se trata de anime, debes preguntarte si ciertos animes te llevarán a un lugar más débil con Dios. Te harán debilitarte en tu relación con Dios. Y también necesitas entender que aunque otras personas puedan ver ciertos animes y su relación con Dios no se ve afectada, o a lo mejor ni siquiera tienen una relación con Dios, ese puede no ser el caso contigo. Entonces habla con Dios al respecto. Sé honesto contigo mismo y con tus luchas específicas, y determina si cierto anime te dejará en un estado más débil o si no te afectará en tu relación con Dios.
No olvides suscribirte, dejar tu like, compartir el video, ya que con esto me ayudarías mucho a seguir subiendo más videos como estos y asimismo seguir adelante con este proyecto que es La Biblia lo dijo primero, llevando la Biblia hacia los lugares donde no podemos llegar físicamente. Así es que sin más que decir, continuamos con este video. El punto número 3 y final. Algunos animes pueden ser maestros de poderosas lecciones de vida. En Mateo capítulo 13 versículo 34, todas estas cosas Jesús habló a la multitud en parábolas, y sin parábolas no les hablaba. En este pasaje se explica cómo Jesús enseñó a muchas personas a través de las parábolas o historias. Y tengo que decir que ciertos animes me han enseñado valiosas lecciones de vida a través de las historias que cuentan, y muchas de ellas pueden estar arraigadas incluso a la Biblia. En una ocasión estaba viendo un anime, el cual era en base a los deportes, y ciertamente ahí aprendí muchas lecciones de vida, de cómo no debes de rendirte ante las adversidades, y cuando todo parece oscuro a tu alrededor, cuando nadie te apoya, siempre hay una luz al final del túnel. Y yo veía al protagonista, cómo se enfrentaba a todos esos retos en su vida, y ciertamente se iba llenando de amigos que lo apoyaban en este camino, y todos tenían un mismo propósito y un mismo sentir, y era salir adelante, sin importar que la lucha se pusiera aún más difícil. Y al ver eso, me di cuenta que así puede ser la vida de un cristiano. Puedes enfrentar tus problemas, puedes luchar, y asimismo, siempre debes de tener gente que te apoye, siempre deben de tener un mismo sentir. En esto hablo, en el sentir hacia Dios, tener ese propósito de sobresalir, pero siempre al lado de Dios, ya que Él es la luz al final de ese túnel. Y realmente al ver este anime, no les voy a mentir, derramé algunas lágrimas, de las cuales no me avergüenzo porque ciertamente era algo que tocaba mi corazón, y me hizo aprender una lección importante para mí. Con esto no quiero repasar cada lección que he aprendido a través de ver animes, pero te daré 3 lecciones que he aprendido a través de algunos de mis animes favoritos. Estos son como subpuntos que quiero que veas. La lección número 1, una lección de heroísmo. Un verdadero héroe se distingue por el sacrificio propio y correrá hacia el peligro mientras otros huyen. ¿Les recuerda a alguien? La lección número 2, una lección de vida. La vida no siempre está garantizada, pero eso es lo que hace que la vida sea hermosa. Así que ama mientras puedas y disfruta de lo que tienes. Y algo bien importante, ¿ya estás seguro a dónde irás si algún día pierdes la vida? Una lección de vida, recuérdalo. Y por último, lección número 3, una lección de sacrificio. Las vidas de las personas valen más que vivir otro día, porque a veces nuestro sacrificio es lo que las personas necesitan. Y qué más grande sacrificio que el que Cristo hizo por ti. Así que ten en cuenta que Jesús usaba parábolas e historias para enseñar lecciones, y a veces podemos ver lecciones similares siendo enseñadas a través de un anime, y podemos ser animados por ellas. Entonces, si eres cristiano y tienes curiosidad sobre si puedes o no puedes ver animes, te animaría a recordar estos 3 pensamientos, estos 3 puntos que te dejé en este video. Punto número 1. Algunos animes pueden desencadenar el pecado. Punto número 2. Algunos animes pueden estar bien para otros, pero no para ti. Y punto número 3. Algunos animes pueden ser maestros de poderosas lecciones de vida. Para ser honestos con ustedes, yo he visto algunos animes desde mi infancia. Cualquier cosa animada me encanta, así que soy un gran fan de Disney, Pixar, DC, Marvel y anime. Básicamente cualquier cosa que me haga llorar o sentirme inspirado, así que realmente este video fue algo pues muy interesante para mí. Pero debo advertirles, creyentes, tengan cuidado con lo que entra en sus mentes. Algunos programas yo me mantengo alejado de ellos porque sé que mi mente puede ser llevada a un lugar de debilidad, o simplemente me van a desviar de mi camino si los veo. Así que por favor, pongan un poco de sabiduría en lo que ven, hablen con Dios al respecto, y recuerden que Jesús los ama y quiere lo mejor para ustedes, así es que ustedes también busquen lo mejor para servirle de una manera correcta.
El día de la crucifixión de Jesús es un recordatorio sobrecogedor del gran amor que nos tiene nuestro Salvador. En ese momento sombrío y doloroso vemos el amor más profundo y desinteresado que el mundo haya conocido jamás. Imagina a Jesús, el Hijo de Dios, clavado en la cruz, soportando el peso de nuestros pecados y sufriendo un dolor insoportable. En ese momento supremo de sacrificio, vemos la magnitud del amor de Dios por la humanidad. A pesar del dolor y sufrimiento, Jesús elige quedarse en la cruz por nosotros, demostrando así que su amor es incomparable y más fuerte que cualquier fuerza en este mundo. El amor de Jesús en la cruz es un amor que trasciende el tiempo y el espacio, que abraza a toda la humanidad y nos ofrece el regalo más precioso, la salvación. Su sacrificio nos libera del pecado y nos reconcilia con Dios, abriendo el camino hacia la vida eterna. Al contemplar la cruz somos invitados a reflexionar sobre el inmenso amor de Dios que Él tuvo por cada uno de nosotros, no importa cuán lejos nos hayamos alejado, cuán profundo sea nuestro pecado. Su amor siempre está dispuesto a perdonar, a sanar y restaurar. Nos recuerda que somos amados incondicionalmente y que nada puede separarnos de su amor. En este día de la crucifixión de Jesús, recordemos el sacrificio incomparable que hizo por nosotros y demos gracias por su amor que nunca falla. Que su amor nos inspire a vivir vidas de gratitud, amor y servicio hacia los demás, y que siempre recordemos que somos amados más allá de toda medida. Asimismo, quiero enseñarte estas 7 frases de Jesús en la cruz, que son una ventana al corazón mismo del sacrificio redentor que Él hizo por la humanidad. Cada una de estas frases contiene profundas lecciones y revela un gran ministerio terrenal a través de la vida de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con esta primera frase Jesús nos muestra su infinita compasión y perdón. Incluso en medio del sufrimiento más extremo, nos enseña a perdonar a los demás, incluso cuando nos hacen daño. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta frase muestra la promesa de salvación y el poder transformador del arrepentimiento. Jesús ofrece esperanza incluso en el último momento de la vida, recordándonos que nunca es demasiado tarde para buscar la gracia de Dios. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Aquí Jesús demuestra su cuidado por María, su madre, y nos llama a cuidar y amar a nuestros seres queridos, incluso en momentos de dolor y sufrimiento. También vemos cómo a Juan se le indica que él tendría consuelo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras expresan el profundo sentimiento de abandono que Jesús experimentó al cargar con el peso de nuestros pecados. Nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está presente y nunca nos abandonará. Él estará ahí. Tengo sed. Aunque físicamente sediento, esta frase también simboliza el anhelo espiritual de Jesús por restaurar la comunión entre Dios y la humanidad. Nos llama a saciar nuestra sed espiritual con su gracia y amor. Búscalo siempre a Él. Consumado es. Con estas palabras Jesús proclama la finalización de su obra redentora en la cruz. Nos recuerda que su sacrificio es completo y perfecto, y que ahora podemos encontrar la salvación y la reconciliación con Dios, ya que todo está pagado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con esta última frase, Jesús entrega su vida en manos del Padre, demostrando su confianza y sumisión total a la voluntad divina. Nos enseña a confiar en Dios incluso en los momentos más difíciles y a encontrar paz en su cuidado amoroso. Rinde tu vida a Dios. Estas 7 frases nos ayudan a comprender un profundo significado del sacrificio de Jesús en la cruz y a apreciar el inmenso amor y gracia que nos ofrece. Nos desafían a vivir vidas de perdón, esperanza, cuidado por los demás, confianza en Dios y entrega total a su voluntad. En este día reconoce lo que Jesús hizo por ti y dale gracias.